Buenos días, mis estimados oyentes. Hoy nos trasladamos a China. Los descubrimientos chinos suelen tardar en llegar hasta nosotros. Es un mundo un poco cerrado, donde los secretos del pasado no siempre se comparten de inmediato con el resto del planeta, y uno de esos descubrimientos poco conocidos que todavía guarda más preguntas que respuestas son las cuevas de Longyu. La historia comienza en el año 1992, en la aldea de Xi'an-Beikun, en la provincia de Zhejiang. Durante generaciones los habitantes habían creído que varios estanques repartidos por el pueblo eran sin fondo. Nadie se atrevía a comprobarlo, hasta que un campesino llamado Wanai decidió retar a la tradición. Tras 17 días drenando uno de aquellos estanques, lo que encontró no fue un simple agujero en la tierra, sino un mundo oculto. Ante sus ojos apareció una sala gigantesca, de muros pulidos y rectos, con pilares que se elevaban hasta los 30 metros de altura. Pronto se descubrió que no era una sala aislada. Había muchas más. Hoy los investigadores han identificado 24 cavernas interconectadas, excavadas a mano con un esfuerzo difícil de imaginar. Cada cámara supera los 1000 metros cuadrados y en conjunto cubren más de 30.000 metros cuadrados de superficie. Las paredes de roca arenisca muestran miles de marcas de cincel en ángulos idénticos, repetidas en todas las direcciones, como si se hubiera seguido un patrón. Es desconcertante, la precisión y la uniformidad, como si todo el complejo hubiera sido diseñado con planos exactos y ejecutado por manos que trabajaban con un conocimiento técnico avanzado. Y sin embargo, la gran pregunta es inevitable. ¿Quién hizo esto? En la historia de China todo está documentado. Los emperadores, las dinastías, las guerras, las construcciones de murallas, palacios y templos. Pero en ninguna crónica imperial aparece una sola mención a estas cavernas. Ningún texto ni inscripción. Es como si se hubieran construido en secreto y luego borrado de la memoria colectiva. Los restos más antiguos hallados en su interior son fragmentos de cerámica de la dinastía Han Occidental, lo que significa que las cuevas ya existían hace más de 2000 años. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo fue posible que en aquella época, sin maquinaria moderna, alguien excavara miles de metros cúbicos de roca sólida y los transportara sin dejar rastro alguno? ¿Dónde están las piedras retiradas? Nadie ha encontrado pruebas de dónde acabó semejante material. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo. Algunos creen que fueron canteras, pero si lo fueron, ¿por qué darles la forma de cámaras simétricas? Otros piensan que podrían ser mausoleos, pero no se ha hallado ningún cuerpo, ninguna urna, ninguna inscripción funeraria. También se sugiere que fueran depósitos de grano o refugios militares, pero su diseño no encaja con esas funciones. Ninguna teoría resuelve el enigma. La arqueóloga Fan Jinshi, una de las investigadoras más respetadas de China, explicó en una entrevista: en arqueología siempre buscamos 3 cosas: quién construyó, cómo lo hizo y para qué. En Longyu no tenemos ninguna respuesta. Esa ausencia es en sí misma el mayor misterio. Cuando se le preguntó por las hipótesis más aceptadas, respondió: se han propuesto varias: canteras, tumbas, centros ceremoniales, pero ninguna encaja. Si fueron canteras, ¿dónde está el material? Si fueron tumbas, ¿dónde están los difuntos? La ciencia moderna también se ha interesado por el lugar. Ingenieros y geólogos han realizado estudios con láser 3D y modelado de fracturas. Descubrieron que las cuevas fueron diseñadas con un equilibrio estructural. Los pilares y techos están dispuestos para soportar el peso de la montaña, lo que explica que no hayan colapsado. El trabajo no fue improvisado. Hubo planificación, cálculos y un dominio de la ingeniería que parece adelantado a su tiempo. Algunos han señalado que la orientación de las cuevas y los patrones de cincelado podrían tener un significado simbólico, quizá ritual o astronómico, pero nada es concluyente. Lo único seguro es que estas cavernas no fueron el resultado de un esfuerzo ordinario. Son una obra que exigió generaciones de trabajo, recursos inmensos y un propósito que aún hoy permanece en la oscuridad. Bajo las colinas de Zhejiang, en silencio, las cuevas de Longyu continúan desafiando la lógica de la historia. No aparecen en las crónicas, no revelan tesoros, no muestran tumbas, y sin embargo, son en sí mismas un tesoro,
un recordatorio de capítulos de nuestro pasado que todavía desconocemos y que la Tierra guarda en silencio, esperando a ser comprendidos por los que se atrevan a mirar. Quizá lo mejor sea cerrar con un proverbio chino que encierra la esencia de este misterio. Quien abre una puerta al misterio, nunca vuelve a cerrarla en su corazón. Ahora nos trasladamos al norte de España, a un rincón de Cantabria que parece tranquilo y apacible, pero que bajo su suelo esconde secretos de miles de años. Hablamos del Valle de Matienzo, un enclave kárstico donde el agua y el tiempo han tallado cientos de cavidades, entre ellas una de las más enigmáticas, la Cueva de los Emboscados. A primera vista, el acceso no revela nada especial, una pequeña entrada entre la vegetación, pero basta cruzar el umbral para que la penumbra nos envuelva y nos transporte a otro tiempo. Sus galerías guardan un tesoro del Paleolítico Superior, un conjunto de grabados y pinturas rupestres realizado hace más de 14.000 años, en plena época magdaleniense. Allí, en las paredes aparecen figuras animales, signos geométricos y trazos que parecen tener un sentido profundo, aunque hoy apenas podamos intuirlo. No se trata de un espacio de habitación ni de refugio cotidiano. Todo apunta a que fue un lugar de carácter simbólico, quizá un santuario subterráneo donde los grupos prehistóricos se acercaban al misterio. El enigma, sin embargo, no termina en el Paleolítico. Miles de años después, hacia la Edad del Bronce, la cueva volvió a recibir visitantes. En 1991, en su vestíbulo se hallaron fragmentos de cerámica, y lo más sorprendente, una tibia humana depositada sin enterramiento formal. No había ajuar, no había señal de ritual funerario completo, solo un hueso humano aislado en un espacio cargado de símbolos antiguos. ¿Qué llevó a alguien en plena Edad del Bronce a dejar allí ese resto? ¿Un gesto ritual? ¿Un sacrificio simbólico? ¿Un intento de conectar con un pasado remoto? Nadie lo sabe. Lo cierto es que ese único hueso, silencioso y enigmático, añade otra capa de misterio a una cueva ya de por sí desconcertante. Los arqueólogos Manuel R. González Morales y César González Sáenz, en el estudio que publicaron en 1986, lo resumieron de forma clara. El conjunto de emboscados pertenece al Paleolítico Superior y forma parte del mosaico rupestre de Matienzo. Su función concreta no está demostrada y requiere más estudio comparativo. Y en eso reside el misterio. No hay consenso sobre por qué la cueva fue utilizada en dos momentos históricos tan alejados entre sí. Algunos especialistas señalan que el hallazgo del hueso humano sugiere un gesto intencionado, pero no se sabe si fue un depósito ritual, un resto de prácticas chamánicas o un acto aislado. Lo enigmático es que no se encontraron más huesos ni restos humanos que pudieran indicar un enterramiento colectivo. Solo una tibia, solitaria, esperando en la oscuridad. Más aún, las representaciones gráficas en sus paredes no son fáciles de interpretar. No solo hay animales, sino también símbolos geométricos y trazos aparentemente abstractos. Algunos investigadores creen que podrían ser signos de comunicación, códigos que transmitían significados que hoy se nos escapan. Otros apuntan a que reflejan estados alterados de conciencia, relacionados con prácticas rituales. Pero ninguna explicación resulta concluyente. El propio entorno de Matienzo añade misterio al caso. Este valle es conocido como la capital de las cuevas, por su concentración de cavidades subterráneas. Se han catalogado más de 250, muchas de ellas con restos arqueológicos. Sin embargo, los emboscados destacan porque parecen haber atraído a grupos humanos de épocas distintas que no tenían relación directa entre sí. ¿Qué fuerza? ¿Qué mito? ¿Qué recuerdo ancestral llevó a personas de culturas tan separadas en el tiempo a acudir al mismo punto? La arqueología convencional se encuentra aquí con un muro de silencio. Los datos están: grabados paleolíticos, cerámica de la Edad del Bronce, un hueso humano. Pero la explicación no. No sabemos si se trata de un lugar de culto que mantuvo su poder sagrado durante milenios, o si todo fue fruto de coincidencias que aún no comprendemos. Los documentos oficiales catalogan la cueva como bien de interés cultural y reconocen su valor excepcional, pero incluso en los informes académicos se repite la misma palabra: incierto.
No hay pruebas suficientes para dar respuestas firmes. Así, la cueva de los emboscados permanece como un enigma en la arqueología europea. Un lugar donde dos épocas distintas, el Paleolítico y la Edad del Bronce, se encontraron sin que sepamos por qué. Un punto donde el tiempo no parece avanzar y donde el silencio de la tierra aún guarda voces que esperan ser escuchadas. Y como recuerda un antiguo dicho español, la verdad se esconde en la oscuridad y no todos se atreven a buscarla. Ahora nos vamos en barco hasta Irlanda. El viento del Atlántico sopla húmedo y salado cuando el ferry se acerca a la costa norte, y a lo lejos, entre colinas verdes y cielos cargados de nubes, emerge un macizo rocoso. Es el monte Kesh Corran, en el condado de Sligo, y en sus laderas se abren 16 cavidades en la roca caliza. Vistas desde el valle parecen los ojos de un gigante dormido. Son las cuevas de Kesh, un lugar donde la ciencia y el mito se entrelazan creando una atmósfera que muchos llaman inexplicable. Dentro de esas bocas oscuras el tiempo ha quedado atrapado. Desde el final de la última glaciación, hace más de 12.000 años animales salvajes encontraron refugio allí. En excavaciones realizadas a principios del siglo XX, se hallaron huesos de osos pardos, lobos, renos, caballos, zorros y hasta lemmings árticos, criaturas propias de climas extremos que resultan desconcertantes en Irlanda. El análisis por radiocarbono reveló que algunos restos datan del 10.000 a.C., otros del 6.000 a.C. y otros mucho más recientes, como caballos en torno al 400 a.C. No fueron solo animales los que dejaron huella. En 1901, R.F. Scharf y R.J. Usher, junto a R.L. Prager, iniciaron una de las primeras excavaciones serias en las cuevas. Encontraron herramientas humanas como agujas de hueso, un peine trabajado, un hacha de piedra, alfileres de bronce e incluso una sierra de hierro. También aparecieron conchas marinas, restos de anfibios y dientes humanos. La pieza más inquietante se descubrió en 1971, una tibia humana datada hacia el año 1007 d.C. En los anales medievales se menciona que un obispo llamado Muireadach murió asfixiado en una cueva de la región en esa misma época. La coincidencia añade un matiz perturbador. Arqueología y relato antiguo parecen confirmarse. Pero lo que más ha nutrido la fama de estas cuevas no son solo los huesos ni los objetos, sino las historias transmitidas durante siglos. La tradición irlandesa habla de Cormac MacAirt, rey legendario que habría sido criado por lobos en estas cavernas. Otros relatos narran que Fionn Mac Cumhail halló allí fraguas mágicas o que fue apresado por seres sobrenaturales antes de escapar con Graine. También se dice que estas cavernas estaban conectadas con la cueva de Cruachan, la puerta del infierno en Rathcrogan, a muchos kilómetros de distancia. En un relato del siglo XVIII, una mujer fue arrastrada desde Rathcrogan y reapareció en Kish Corran al día siguiente, incapaz de explicar cómo había atravesado la tierra. La arqueóloga Marion Dowd, especialista en cuevas y profesora en Sligo, ha estudiado el lugar. Según explicó en entrevistas, los dientes humanos aislados y también los de perro y caballo no son restos de entierros comunes, sino de prácticas votivas. Probablemente fueron ofrendas rituales ligadas a Lugnasad, la fiesta de la cosecha dedicada a Lugh. Así, las cuevas serían más que refugios, templos naturales donde las comunidades buscaban contacto con el otro mundo. Hasta el siglo XX el sitio siguió siendo escenario de celebraciones. Cada verano, en Garland Sunday, aldeanos subían por la ladera con música, combates y ofrendas de bayas. Era una supervivencia cristianizada de antiguos cultos a Lugh. El último encuentro masivo se registró en 1986, y desde entonces el monte permanece en silencio, salvo por visitantes y senderistas que se atreven a recorrer la subida. Quienes lo hacen, describen una experiencia extraña. El sendero comienza en un prado, asciende con pendiente creciente y desemboca en la hilera de cavernas. Desde la entrada las vistas del valle son espectaculares, pero el interior impresiona más. Oscuridad espesa, ecos que parecen devolver otras voces y un frío súbito. Algunos visitantes aseguran sentir que el tiempo fluye de manera distinta, como si el pasado siguiera vivo en la roca. El enigma es doble. La ciencia demuestra que aquí se refugiaron animales de la edad de hielo,
y comunidades humanas que dejaron restos a lo largo de milenios. El mito insiste en que las cuevas son una frontera con el mundo de los espíritus. Quizá el misterio real sea la convivencia de ambas realidades. Arqueología y leyenda se refuerzan y confunden en este mismo lugar. Donde la lógica espera un simple abrigo rocoso, encontramos portales cargados de memoria y símbolos. Las cuevas de Kesh fueron refugio, templo y escenario de historias orales. Hoy son un recordatorio de que existen espacios que resisten nuestras explicaciones y que aún nos hacen sentir pequeños ante el peso de la historia y el mito. Aunque cualquiera puede subir y asomarse, nadie escapa a la sensación de estar entrando en territorio de otro tiempo, donde los ecos antiguos siguen resonando. En cada sombra hay una historia y en cada silencio un misterio. Dicho irlandés antiguo. Ahora nos vamos a Marruecos. Al norte del país, en la frontera entre el Rif y el Medio Atlas, se abre un mundo que la mayoría de los viajeros jamás conocerá. El Parque Nacional de Taseca, con sus bosques húmedos de cedros y encinas, parece un lugar apacible, hasta que uno se acerca a un agujero que rompe la tierra. Lo llaman la cueva de Frihuato, y desde hace generaciones los lugareños han susurrado que no es simplemente una cueva. El acceso se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Taza. A simple vista parece un gran cráter de piedra caliza, pero al asomarse al borde lo que se ve es un vacío sin fin. Durante siglos nadie se atrevió a descender. El rumor era claro: quien entra no siempre regresa. En 1930, el célebre explorador francés Norbert Casteret, considerado uno de los padres de la espeleología moderna, se convirtió en el primero en aventurarse en sus profundidades. Descendió con cuerdas rudimentarias y lámparas de carburo. Años después recordaría aquella experiencia con palabras que aún hoy hielan la sangre. Nunca había visto semejante abertura en la tierra. Es como si el mundo se abriera en canal, y allí abajo solo hay silencio y oscuridad. La cita no es literatura, es un testimonio real de uno de los hombres más valientes de su tiempo. Casteret admitió también haber sentido miedo a que la cuerda no resistiera, miedo a que la oscuridad le envolviera para siempre. La cueva tiene unas dimensiones que parecen imposibles. El pozo inicial desciende hasta 272 metros. En la actualidad, para llegar a las primeras salas es necesario bajar más de 520 escalones de hormigón, construidos en los años 30 para facilitar las expediciones. Pero incluso con escaleras la sensación es aterradora. Cada paso conduce más y más abajo, hacia un ambiente frío, húmedo y silencioso. El aire se espesa, la luz natural desaparece. La subida es tan dura que muchos turistas en el pasado quedaban exhaustos antes de alcanzar la salida. Las exploraciones posteriores revelaron que Frihuato no es un simple agujero, es un sistema subterráneo de proporciones gigantescas. En 1969, la Exeter University Speleological Society del Reino Unido se adentró más allá de lo que nadie había intentado. Encontraron sifones, pasajes estrechos que obligaban a arrastrarse y nuevas salas nunca vistas. Calcularon que la cueva podría extenderse entre 3,5 y 6 kilómetros bajo tierra, y algunos geólogos sospechan que conecta con la cercana Grotte du Schicker a través de un río subterráneo. Si esta hipótesis es cierta, Frihuato sería parte de una red aún mayor, un laberinto sumergido en el que cualquier explorador podría perderse para siempre. Dentro de la cueva, las salas reciben nombres que parecen extraídos de una pesadilla. La sal de Draperies, donde las formaciones calcáreas cuelgan como pesadas cortinas petrificadas. La sala de Lixus, un espacio tan vasto que la luz de una linterna no alcanza a mostrar sus límites. El eco es tan profundo que parece la respiración de un gigante dormido. El silencio, interrumpido solo por el goteo constante del agua, se convierte en un sonido que muchos describen como insoportable. En una entrevista, al ser preguntado sobre lo que más le impresionó, Casteret respondió: la oscuridad. Es tan absoluta que la lámpara más potente parece un simple fósforo. Te hace sentir que la cueva no tiene fin. Y cuando el periodista insistió en si había sentido miedo, él contestó: sí, miedo a no regresar. Y aún hoy creo que muchas de sus galerías esconden secretos que nunca veremos. Palabras pronunciadas por un hombre que había explorado glaciares, abismos y cavernas en medio mundo. Si alguien como él temía a Frihuato, ¿qué puede esperar el resto de nosotros?
Con el tiempo la cueva se abrió al turismo. Guías locales conducían a pequeños grupos con linternas. Se recomendaba ir equipado con casco, botas firmes y buena condición física. Aún así, los accidentes fueron inevitables. En 2016, tras varios desprendimientos y víctimas, las autoridades decidieron cerrarla al público. Hoy, las escaleras siguen allí, cubiertas de humedad y musgo, descendiendo hacia un mundo que nadie puede visitar. Los proyectos de rehabilitación prometen pasarelas metálicas y barandillas seguras, pero no existe aún fecha de reapertura. En la zona abundan las historias de exploradores que desaparecieron en sus pasajes, de gritos escuchados en la noche y de luces inexplicables en el fondo del cráter. Algunos campesinos todavía evitan acercarse. Frihuato es para ellos una frontera, un límite entre el mundo de los vivos y algo más. Marruecos es un país de proverbios antiguos y uno de ellos dice: el que entra en la tierra, que no espere volver siendo el mismo. Nadie sabe si fue escrito pensando en Frihuato, pero lo cierto es que todo aquel que se ha adentrado en su vientre coincide en algo. Uno no regresa igual después de mirar de frente a la oscuridad absoluta.